Cosas muy cortitas porque lógicamente estoy viendo acá mucha gente que conoció a Ricardo y que vivió con él en muchos momentos. Lógicamente por una condición de que Ricardo, yo lo conocí prácticamente desde que nací porque mi padre era muy amigo de Ricardo. Ricardo venía a comer a mi casa y lógicamente desde la tierna infancia sabía quién era ese hombre de voz ronca, siempre sonriente, que venía y que charlaba. Y como mi padre era de origen español y también le gustaba mucho la lectura, siempre tenía momentos para hablar de la lectura española, para hablar de los filósofos. Ricardo fue un gran lector toda su vida. Siendo vicegobernador de la provincia, nunca se acostaba antes de las 4 de la mañana en la residencia que estaba enfrente a la legislatura. Nunca se acostaba antes de las 4 de la mañana porque se quedaba leyendo o releyendo los libros que ya había leído. Tenía una cultura extraordinaria, pero como bien decía Ricky, era un hombre muy sencillo, tan sencillo que como viniendo, es una anécdota muy chiquita pero que lo pinta de cuerpo entero. A lo mejor el nombre que voy a decir no era ese, pero la anécdota es cierta. Y yo la vi en la estación de tren. Como saben, en aquella época nadie viajaba en avión. Todos iban a La Plata, iban a Buenos Aires en tren, en el Vía Prímiles, el famoso camarote. En esa cena que se prolongaban en el vagón comedor durante horas y horas, se lo dejaban abierto porque era la gente de Bahía Blanca, los amigos del radicalismo. Y en una de esas, cuando Ricardo vuelve a Bahía Blanca, siempre era costumbre, todos los amigos, ir a buscarlo al tren, al ferrocarril, a la estación sur. Y veníamos caminando por el andén cuando, debajo de uno de los vagones, o entre vagón y vagón, uno de los foguistas, bastante engrasado, se saca la gorra y le dice: ¿cómo te va, Ricardo? Ricardo lo mira, era vicegobernador. Ricardo lo mira y le dice: García, ¿cómo está tu mamá? Era verdad, la madre no estaba bien, estaba enferma. Y Ricardo, siendo vicegobernador, se acordaba que la madre de ese foguista que salió debajo del tren o detrás del tren era García. A lo mejor no era García, yo le doy este nombre. La anécdota es tal cual. Es decir, Ricardo tenía esas cosas. Así daba un discurso impresionante ante una audiencia y ante un público. Yo lamentablemente traje un cassette hace 2 años o 3, lo pudimos escuchar. Lógicamente la parte técnica del comité no funcionaba y no pude traerlo. Era el discurso que Ricardo había dado en el 71, meses antes de fallecer, cuando se recuperó esta casa radical. Y fue un discurso muy interesante. Es una grabación, yo prometo pasarla a CD para poderla traer acá y dejarla, porque hay varios discursos. Está el papá de Margo, está el de mi padre, está el de la Revité. Es un discurso, el de Ricardo, muy importante, que hoy tiene una actualidad y una vigencia 40 años después. Y lo bueno, o lo anecdótico, es que lamentablemente a los pocos meses de ese discurso Ricardo fallecía. Fue en el año 71 y Ricardo muere en febrero del 72, o sea, pocos meses antes. Y otra cosita más, la trascendencia de Ricardo Lavalle y la trascendencia que la sexta sección electoral tenía en aquel momento, cosa que lamentablemente el radicalismo con los años ha ido perdiendo. En aquel momento, cuando nos cargaban a los radicales de la sexta diciendo: ustedes tienen vacas, nosotros tenemos votos, como decían los de la primera sección, segunda, tercera sección electoral, refiriéndose a los radicales de la sexta, que eran personas muy importantes pero no tenían votos. En aquel momento, cuando Ricardo era un poco el que manejaba esa sexta sección electoral, con personalidades como Álvaro Ricardo Fuerte de Dorrego, Ricardo Rudi de Tres Arroyos, Pochelú, el caso de Eleodoro Mario Cortázar de la Madrid, el Rubio de Torquis, es decir, gente muy importante. Ustedes piensen que cuando Marini fue gobernador y Ricardo Lavalle vicegobernador, Ricardo Fuertes era ministro de Economía de la provincia y Ricardo Rudi ministro de Obras Públicas de la provincia. Es decir, la sexta sección electoral tenía un peso importantísimo en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Ricardo Lavalle era una figura extraordinaria y así como sencillo lo que íbamos no solamente al estudio de él, primero al de Caronte,
donde hemos presenciado cada anécdota entre los dos hermanos Lavalle, que bueno, a lo mejor no son mucho para contar acá, pero bueno. Y luego en el estudio de Drago, en el séptimo piso, esos famosos reuniones políticas, o cuando venía, yo recuerdo cuando vino Balbín, tantas veces se hacían las conferencias de prensa en el estudio de Lavalle, porque lamentablemente estaban proscriptos y tenía que ser en un lugar que no fuera público. Es decir, Ricardo era eso y mucho más. Yo sé que hay muchos para aportar, así que dejo estas cositas que conté como anécdotas o como resaltar la importancia de 40 años del fallecimiento.